Hemos invitado a Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en realidad para hablar de la visita de Pedro Pablo Kuczynski a Washington hoy, que se reunirá con Donald Trump. Pero no quiero, Carlos, gracias por estar con nosotros, dejarte ir sin una reflexión a propósito, porque te acabamos de escuchar declarar sobre este tema precisamente. Aquí es donde se ve, pues, ¿no? Que uno, o sea, que quienes defendían la necesidad de una reforma electoral integral a veces es un sueño de opio en el Perú, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero, y muchas veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Pero una reforma fundamental, esencial, vamos a decirlo, ¿no? Mínima, era la reforma del tema del manejo de dinero. No se dio, y ahora vemos que yo diría, acá sí, ¿no? Con desparpajo, ¿no? Te dicen los políticos, no, esto fue, porque no es solo acá, en Panamá igual, ¿no? Estos han sido aportes políticos. Oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo primero, rápidamente, salir de esta situación? ¿Cómo debería ser castigada con la legislación que tenemos? Y sobre todo, es lo que te quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer a futuro para no repetir esta? Bueno, el año pasado, en el marco de las elecciones, nosotros, como Escuela de Gobierno, y por supuesto yo personalmente estuvimos, y muchos profesores y profesoras, por cierto, de la universidad, estuvimos insistiendo en esta necesidad de la reforma política, y como tú bien dices, más que reformas Big Bang, que le llamamos, estas reformas grandes, enormes, más bien cuestiones muy concretas que pusimos operacionalmente en agenda, ¿no? Junto con, además, medios de comunicación, con autoridades, con sociedad civil. Y aportamos en esa discusión, y uno de los temas centrales, junto a la democracia interna, junto a la protección de la igualdad de participación política de la mujer en las elecciones, con este tema de la alternancia, o con la reorganización de los procesos de inscripción de los partidos, era efectivamente el financiamiento de los partidos políticos a través de estas campañas, o de estos financiamientos para campañas que en realidad no terminan de estar claras. Y yo creo que ese es un tema que hoy día, bueno, vamos a necesitar un análisis jurídico muy preciso, muy fino, porque las normas electorales y las normas han cambiado, y estos procesos también vienen, digamos, en momentos distintos. Entonces la aplicación de la ley en ese momento tendrá, para este caso específico, tendrá que analizarse judicialmente, y seguramente habrá la necesidad de definir si es que las normas se aplicaban, y si se aplican, pues debería caer con todo el peso de la ley, sea el presidente de la República o, por supuesto, sea el último de los ciudadanos con cargo en este país. Pero el segundo asunto es que no es una reforma que tengamos que postergar ni podamos postergar, porque yo creo que aquí la evidencia es clara de lo que se decía y hoy día se muestra absolutamente, ¿no? Y con total apertura y con mucha evidencia ya de que así es. Y es que el financiamiento de partidos no es un asunto menor, ni es un asunto privado, ni es un asunto tampoco que solamente tenga que ver con el uso del dinero o con dónde van los recursos, sino que tiene que ver directamente con el impacto en el gobierno, o sea, en la forma en la que el gobierno y la autoridad, presidente, ministros, viceministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, van a terminar decidiendo los destinos del país y por lo tanto los destinos de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cuando hay un contrato o un financiamiento que pone luego, años después, cuando ya alguien está en el gobierno, esa persona a la que le financia la campaña, lo sujeta a contratos, adendas, reformas, beneficios en términos de procesos administrativos, eso afecta directamente al ciudadano. Y yo allí tengo la impresión de que lo que necesitamos es dos cosas. Uno es hacer precisiones muy claras en la norma sobre las obligaciones que tienen de entregar información, no solamente a los partidos, sino también otros actores. Los medios de comunicación, 70% del presupuesto de una campaña se usa en los medios de comunicación. ¿Cómo accedemos a esos tarifarios, a esos contratos y a esa forma en la que hemos financiado o hemos participado nosotros del mercado de los recursos o de la disposición de los recursos que se han entregado para campaña? Segundo, por supuesto, el tema de la fiscalización, y aquí yo creo que darle los recursos, por supuesto también fortalecer el órgano de control y vigilancia, en este caso de fiscalización, que es la OMPE, y hacer que efectivamente se cumpla. Estos son elementos fundamentales de la reforma que no son gratuitos. Y el otro asunto es que tenemos que discutir claramente si es que este financiamiento directo o indirecto del Estado no tiene que ser sino una de las formas claves para poder controlar el asunto de la entrega de dinero privado. Una campaña no se puede hacer si no hay dinero de por medio, y el dinero
en este caso quizá tiene que venir del Estado. Y ojo que el tema de los medios, ¿no?, es importante para transparentar efectivamente cuánto se gasta en los medios y para darte cuenta de toda la crema que queda por fuera. Sí, por supuesto. Porque las campañas electorales en el Perú son ahora un gran negocio. Sí. O sea, y por eso tenemos 20 candidatos presidenciales, porque en realidad ahí lo que quedas, yo creo mínimo con un departamento y de ahí para arriba. Y mira, esto, y quizás suene muy impopular decirlo, pero los medios, porque de verdad aquí hay cosas que a veces nadie dice, pero en el fondo los medios de comunicación, muchos vinculados a veces a las propias industrias y empresas, a veces también ponen reglas de contrataciones distintas. Nosotros no sabemos si le cobran 100 a un candidato y 1000 al otro toda candidato. una economía Hay una economía negra una detrás, economía que negra, en el fondo exacto, hay que transparentar. de tarifas formales, ¿no? Y hay otras que no son informales. De cuánto tiempo. Hay que obligar a los partidos, a hacer estas reformas electorales, porque ese es un componente fundamental, no solamente el de la prensa libre y el de la justicia independiente, sino el de la movilización ciudadana ante un caso como este, y hay que obligar a los partidos, que son los primeros responsables de que esto no se haya aprobado. Vamos a pasar rápidamente al tema que nos convoca, que es Trump-Kuczynski. Bueno, ya sabemos que el señor Trump es un señor muy especial, muy particular. Yo, que trato de leer la buena prensa estadounidense a diario, por lo menos un rato, vive en una pesadilla democrática, en realidad. El sector, ¿no?, que nunca se imaginó que podía llegar a una situación, ¿no?, como esta, en la cual se ponen en duda los valores más profundos sobre los que se ha cimentado la democracia estadounidense. Ok, Realpolitik. ¿Qué puede hacer un personaje como Pedro Pablo Kuczynski frente a una situación como esta? Según lo que me dicen, hay un tema que los acercana, que es el tema Venezuela, para empezar. ¿No? ¿Se puede construir una plataforma a partir de ello? Mira, yo creo que digamos, en Latinoamérica en general hay varios países que podrían estar cerca y próximos en esta materia, porque hay una preocupación en general por las condiciones en las que se está gobernando Venezuela. Ahora, uno se podría preguntar, justamente por lo que acabas de decir, con toda la secuencia de acciones y decisiones que parecen no preocuparle mucho las libertades, ni los derechos, ni la institucionalidad del señor Trump, ¿es esa la preocupación que tenemos sobre Venezuela o cuál? ¿No? Porque Trump, ¿de qué se preocupa de Venezuela? ¿De que esté la gente con menos libertades, que tenga menos derechos, que la libertad expresa esté afectada? Claro. ¿Es esa su preocupación? ¿Es eso lo que va a unir a Kuczynski y a Trump? Yo lo dudo, ¿no? Porque, digamos, una persona que de pronto va retrocediendo en todas las decisiones progresistas y de entrega de derechos que hizo Obama, por ejemplo. Ayer ha derogado el tema de la posibilidad de los trans que puedan ingresar a los baños. Entonces, claro, hay un retroceso en materia de derechos y libertades, y eso yo no creo que sea la preocupación en Venezuela. Entonces la preocupación va a ser la economía, cómo se maneja la economía y si el asunto político puede generar impactos en los otros países, que es la forma en la que... Olas de migrantes, el problema de inestabilidad. Y mucho Estados Unidos se ha preocupado, lo hizo en Chile, lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en Ecuador o lo haría en Venezuela, y es cuánto eso también puede generar olas respecto de otros países, ¿no? Esa es la gran preocupación que hubo, por ejemplo, en Chile cuando intervino Estados Unidos para el caso de Allende. O sea, cuánto este socialismo o este modelos nacionalistas o estos modelos de pronto autoritarios pueden afectar a la región. Yo creo que en ese sentido sí es una gran oportunidad de todas maneras, porque en cualquier caso es el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto. Y creo que la visita de Pedro Pablo Kuczynski como presidente es el quinto país, entiendo, que recién que va a recibir, y el primer latinoamericano. No es poca cosa, y por lo tanto entiendo que sean las condiciones que sean, por supuesto bajo los estándares democráticos y de protección de derechos, que el presidente Kuczynski me parece debería tener muy claro de que no se puede negociar sobre eso, porque si bien Estados Unidos retrocede, avanza y viene con los derechos, en el Perú no se puede, porque hay una regla de no retroactividad de los derechos y de no regresividad en los derechos humanos. Me parece que en todo caso allí siempre hay una oportunidad para el diálogo y para negociar de pronto tratados de libre comercio, posicionamiento internacional junto a Estados Unidos frente a la región latinoamericana, poner al Perú de pronto, dicen que lo va a invitar para la cumbre de las Américas el próximo año. Bueno, pues siempre hay la posibilidad de, digamos, liderar un espacio discursivo y seguramente de acciones en algún momento de pronto simbólicas en la región latinoamericana. Ahí se acercan, se alejan con México. Se alejan con México porque México es socio de la Alianza del Pacífico, somos solo 4 países, México es el puntal en términos económicos de esa alianza y México es probablemente de los países más vapuleados por Donald Trump. ¿Cuál es la actitud que debería? Ya con Santos, aquí en Arequipa, el presidente colombiano, hubo una declaración que a mí me pareció bastante valiosa, en el sentido que pocos latinoamericanos se habían
vamos a decirlo así, enfrentado a Trump, entre comillas, o criticado su actitud hacia México. Pero ¿cuál es la postura que Kuczynski debería tener en torno a México frente a Trump? Yo creo que en cualquier caso, frente a los países latinoamericanos, porque ojo, el Perú de algún modo también lidera, ¿no?, los países latinoamericanos en muchos sentidos, o sea, muchos de ellos. Yo creo que en cualquier caso, digamos, cualquier negociación, por eso digo el tema de los límites, cualquier negociación tiene que ir de la mano con una solidaridad latinoamericana frente a una negociación como la de Estados Unidos. Yo creo que no puede finalmente ir a Estados Unidos a negociar y olvidar que hay países alrededor con los cuales tenemos compromisos claros, Chile, Bolivia, el propio Venezuela, por supuesto, para recuperar los espacios democráticos, y México. A propósito de la visita de Kuczynski a Donald Trump, ¿debió visitar Kuczynski a Trump? En principio es una visita, tú decías, de todas maneras pues es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero sí. finalmente, ¿es una visita favorable para los intereses del Perú? Sí, yo creo que en general las relaciones internacionales entre países y entre jefes de Estado siempre, vamos, son cosas que no se pueden negar, ¿no? Al contrario, yo creo que con los presidentes y entre presidentes tendrán siempre que negociar. Ahora hay momentos más oportunos que otros, ¿no? Y digamos, es un momento difícil. Está el tema de Toledo, está la decisión del juez de California, hay muchas dificultades alrededor. Por supuesto, quizá hubiese sido mejor esperar un poco a ver qué pasa. Pero en cualquier caso, creo que la negociación, decía yo hace un momento, debería tener claros los límites, ¿no? Y esos límites tendrían que ser, efectivamente, el no perder el estatus de presidente de un país como el Perú, de negociar, por supuesto, los intereses que puedan convenirle al país, que en este caso entiendo son los temas de migrantes en Estados Unidos, migrantes peruanos en Estados Unidos, que le aportan muchísimo a la economía norteamericana, pero que también, por supuesto, aportan a la economía peruana. El TLC, ¿no? Y los tratados de libre comercio, por supuesto, todas las relaciones. Si Trump piensa que es un buen deal o no, como él dice, ¿no? Y eso todo indica que es un buen deal para Estados Unidos, porque es incluso superavitario por el lado de ellos. Y hay evidencia, digamos, en números de cuánto esto le conviene a Estados Unidos. Pero en cualquier caso también creo que el liderazgo que puede tener el Perú frente a esos países latinoamericanos exige que se hable, digamos, en un nivel de negociación en donde el presidente no pierde estatus, ¿no? Sino que por el contrario, lo que tiene que hacer es liderar justamente el espacio latinoamericano, y eso lo posiciona en un... Y lo conversamos fuera de cámaras, porque a Kuczynski, debido a su experiencia o a lo que les pide, pues, ¿no? A los otros presidentes o demás, lo buscan en los foros internacionales. Sí, por supuesto, es respetado, ¿no? Es respetado. Sí. Entonces, eso yo creo que es algo que tiene que tomarse muy en serio, ¿no? Y bueno, acá Venezuela, México, comercio, libertades, son temas en los cuales pues será una prueba de fuego. Yo solo creo que al menos los temas de libre comercio y el tema de migrantes en Estados Unidos, latinoamericanos, no solo peruanos, latinoamericanos, radicalmente importantes. Si el presidente Kuczynski logra por lo menos algún nivel de diálogo inicial y de repente de posibles acuerdos en algún momento sobre las condiciones en las que los migrantes se encuentran allá, que sufren muchísimo en Estados Unidos y por supuesto también para el acceso al país, yo creo que eso le podría dar buenos réditos aquí en Latinoamérica, ¿no? Para terminar, el tema Toledo. ¿Debe hablar Kuczynski sobre la posibilidad de que Donald Trump digamos, impulse la deportación de Toledo? Porque ya sabemos que la extradición es algo que va a caer totalmente en manos de un juez federal en California, y por ahí va a avanzar el tema. Y bueno, se va a tomar los 6 meses o el año que se pueda tomar. Hay sí en el Ejecutivo una potestad, ¿no?, de activar una deportación o una expulsión. Y está el riesgo, por supuesto, de que pueda verse como una manipulación política, ¿no? Sí. ¿Qué debería hacer Kuczynski frente al tema Toledo con Donald Trump? Mira, yo tengo la impresión de que siempre en asuntos de anticorrupción hay que actuar firme, pero hay que estar dentro de los estándares y de la institucionalidad que existe o que debe existir para que los procesos no sean luego cuestionados. Y me parece que cualquier acción adicional entre gobiernos va a ser vista luego, o puede ser vista luego, como una manipulación política o una persecución política. Y eso creo que hay que evitarlo. Y si se hace, en todo caso, por supuesto, tiene que ser con mucha transparencia y apertura para que todos conozcamos exactamente qué se está negociando. Porque a lo contrario, hay ese peligro. O sea, luego lo que van a decir los Humala es, los Toledo, que ya no sabe uno con qué presidente, pero los Toledo es, bueno, vamos a... Claro. En realidad nos están persiguiendo, estamos siendo perseguidos. Aquí 2 presidentes están poniendo de acuerdo. Y tengo la impresión de que
materia anticorrupción especialmente, para lograr sancionar bien, hay que hacer buenos procedimientos. Y hay que asegurarse de que el proceso, aunque tome tiempo, aquí es como la democracia, aunque se toma más tiempo, pero es más sostenible. Y entremos en esta suerte de paranoia de titulares que siempre pues en el Perú nos y ahí, insisto, creo que, y comparto contigo, como lo acaba de hacer Transparencia llevando estas 52.000 firmas, que muestran también la necesidad y la urgencia ciudadana de que hayan reformas importantes. Y yo creo que en materia anticorrupción el control social, el control de ciudadanos, de academia, de medios de comunicación, de organizaciones civiles, es absolutamente fundamental para lograr que esto funcione. Lo ha dicho el juez Sergio Moro, incluso a propósito del caso de Brasil. Esto va mucho, mucho más allá de el Congreso, el Ejecutivo, ¿no? Suena ¿no? a que no es así, pero es así. Es así, y ahora más que nunca, creo, ¿no? Y va mucho más allá incluso el Poder Judicial y la Fiscalía. Gracias, Carlos Salza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Disfruta de toda la programación del nuevo canal cultural IP en el TDT 7.4, en el 45 SD y el 545